todas las personas perciben la alineación de la misma manera. Para algunas personas la alineación se siente como entusiasmo, para otras como calma o curiosidad, pero para mí siempre se sintió como algo muy específico. Ausencia de fricción. No euforia, no fuegos artificiales, simplemente silencio interno. Cuando algo está alineado, mi mente deja de discutir y eso es mucho, porque mi mente discute mucho y eso es extremadamente raro. Soy Vivian y esto es Cosecha Salvaje, un espacio para escuchar el mundo con atención, para viajar sin mapas rígidos y encontrar significado en lo cotidiano. Gracias por estar aquí, que comience la cosecha. Hay una escena que se repite en mi vida. No importa la ciudad, no importa la edad, no importa si estoy en Bogotá, en otro país o en un café donde nadie me conoce. La escena es siempre la misma. Estoy sentada en algún lugar y de pronto siento algo muy específico. No es drama, no es crisis, no es un evento catastrófico. Es más bien una sensación silenciosa muy pequeña, una pequeña incomodidad, como si algo dentro de mí dijera, esto ya no. No es una frase larga, no es una discusión interna, es solo eso, esto ya no. Y durante muchos años pensé que esa sensación significaba que yo era inestable, que era impulsiva, que tomaba decisiones demasiado rápido, que no sabía sostener las cosas, que tenía un problema con quedarme. Pero con los años empecé a sospechar algo diferente. Tal vez no era impulsividad, tal vez era discernimiento, tal vez no era que yo abandonara las cosas demasiado rápido, tal vez era que me quedaba demasiado tiempo en lugares que no estaban alineados conmigo. Y esa diferencia es enorme, porque nos han vendido una idea muy romántica, muy cómoda, muy peligrosa también. La idea de que la alineación es destino, que uno encuentra su lugar, su gente, su propósito y entonces todo fluye, como si el universo tuviera un departamento de recursos humanos. Pero con los años he empezado a pensar algo mucho menos místico y mucho más práctico. La alineación no es un destino, es una habilidad, es una capacidad, algo que se entrena, se afina, algo que se aprende muchas veces después de ignorar tus propios instintos durante años. Porque la verdad es que todos tenemos señales internas, todos, pero no todos aprendemos a escucharlas. Y peor aún, muchos aprendemos a desconfiar de ellas. Hoy quiero hablar precisamente de eso, de cómo se ve la alineación cuando no es un concepto especial, espiritual, bonito, sino una práctica muy concreta, muy cotidiana, muy incómoda a veces. Y quiero empezar muy atrás, cuando todavía era una niña. Y ya hacía algo que hoy me parece fascinante, porque en ese momento no lo sabía, pero ya estaba practicando una especie de alineación, sin saber qué nombre tenía o que tenía nombre. Cuando era niña, yo tenía una costumbre bastante particular. Pasaba los veranos en la casa de una de mis tías y al principio siempre era todo increíble, todo nuevo, la casa era diferente, las reglas eran diferentes, los primos estaban ahí, yo siendo hija única, fantástico, había juegos, ruido, movimiento, era emocionante, pero inevitablemente llegaba un momento muy específico donde algo cambiaba. No era una pelea, no era un evento grande, era simplemente que el ambiente dejaba de sentirse bien. Tal vez alguien decía algo, tal vez el ritmo de la casa cambiaba, tal vez simplemente yo ya había tenido lo suficiente por ese verano, pero era algo que yo sentía muy claro, un pequeño clic interno, ese mismo que todavía conozco hoy. Y entonces hacía lo que me parecía pues perfectamente lógico. Llamaba a mi mamá con el propósito urgente de que me recogiera. Es momento de irme, que me llevara a casa. Y mi mamá, una santa, de verdad, hacía lo que podía. A veces no podía venir, a veces podía venir, pero lo más interesante es que cuando yo hacía esa llamada ya estaba lista. Bolsas empacadas, maletas empacadas, zapatos puestos, decisión tomada. Me voy hoy. El único problema era que yo era demasiado pequeña para tomar un taxi, entonces dependía de un adulto responsable que viniera a buscarme. Pero internamente yo ya me había ido, yo ya no estaba ahí. Y durante mucho tiempo pensé que eso era simplemente una rareza de la infancia. Pero ahora mirándolo con distancia me parece fascinante, porque esa niña pequeña tenía algo muy claro. No se quedaba en lugares donde la energía cambiaba de forma incómoda, donde no se quería quedar. No negociaba demasiado, no racionalizaba, no pensaba, bueno, tal vez debería aguantar un poquito más, probar. No, simplemente sentía algo y actuaba.
Y aquí viene algo muy interesante. Muchos niños hacen esto, pero luego aprendemos a dejar de hacerlo, porque el mundo adulto tiene reglas muy diferentes. El mundo adulto valora cosas como la permanencia, la adaptación, la pertenencia, a veces incluso a cualquier costo. Y entonces empezamos a aprender algo muy específico. Aprendemos a ignorar señales internas. Aprendemos a quedarnos, a acomodarnos, a pensar, bueno, tampoco está mal. Y poco a poco, la habilidad que teníamos de niños de decir esto ya no, empieza a desaparecer. Hay un momento muy claro donde esta habilidad empezó a cambiar para mí, que fue en la secundaria o en el bachillerato, como lo decimos acá. Ese ecosistema extraño donde todo gira alrededor de una pregunta muy específica. ¿A qué grupo perteneces? Porque el colegio tiene algo fascinante. No es solo un lugar donde uno aprende matemáticas o historia o arte. Es un laboratorio social intensivo, donde se experimenta algo que luego veremos repetido toda la vida, la dinámica de grupo. Y en ese laboratorio pasan muchas cosas. Se forman clanes, se crean jerarquías, se construyen identidades colectivas y de pronto pertenecer se vuelve muy importante. Yo recuerdo algo muy curioso de esa época. Yo era parte de un grupo, pero no era parte del grupo. ¿Tiene sentido? Estaba ahí en el grupo, compartíamos clases, recreos, conversaciones, una que otra salida, pero había una diferencia sutil. Yo sabía que no pertenecía del todo. Habían cosas que sucedían sin mí o que no me invitaban. Y lo interesante es que en ese momento no me molestaba tanto, simplemente lo notaba. Pero en lugar de escuchar esa señal interna, esa pequeña incomodidad, empecé a hacer algo muy humano. Intenté leer la habitación, intenté adaptarme, intenté encajar. Ahí es donde aparece algo que la psicología social ha estudiado durante décadas. Existe un concepto llamado Normative Social Influence, que en español es la influencia normativa del grupo, investigada desde los años 50 por psicólogos como Solomon Asch. Experimentos fascinantes porque ponían a una persona en una sala con varios actores y les hacían una pregunta simple. Tenían que comparar líneas y ver cuál línea era la más larga, algo absolutamente obvio. Pero los actores respondían deliberadamente mal. Y en un porcentaje sorprendentemente alto, la persona real empezaba a dudar de su propia percepción, solo para no contradecir el grupo, para no ir contra la corriente. No porque creyera que el grupo tenía razón, sino porque ser el único diferente es psicológicamente incómodo. Ahora, imagina ese experimento, pero multiplicado por 4 años de bachillerato. Eso es el colegio. ¿Sabías que los experimentos de este señor Solomon Asch en 1951 mostraron que aproximadamente el 75% de las personas se conforman con una opinión incorrecta del grupo al menos una vez? Incluso cuando la respuesta correcta es evidente. Esto demostró cuán poderosa puede ser la presión social para alterar nuestra percepción. Ahora, el descubrimiento que cambia todo. Con los años y sobre todo después de muchas decisiones que parecían un poco impulsivas, empecé a notar algo. No todas las personas perciben la alineación de la misma manera. Para algunas personas la alineación se siente como entusiasmo, para otras como calma o curiosidad, pero para mí siempre se sintió como algo muy específico. Ausencia de fricción. No euforia, no fuegos artificiales, simplemente silencio interno. Cuando algo está alineado, mi mente deja de discutir y eso es mucho, porque mi mente discute mucho. Y eso es extremadamente raro, porque mi mente sí que sabe discutir. Pero cuando aparece ese silencio, lo reconozco. Y cuando aparece la fricción, obviamente también. Y ahí es donde empieza la verdadera pregunta. No si sentimos la señal, todos la sentimos, sino qué hacemos con ella. Porque escuchar la señal es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es tener el coraje de actuar. ¿Qué hacemos con esa señal? Hay algo curioso que ocurre cuando las personas empiezan a hablar de alineación. Muy rápido la conversación se vuelve espiritual. No necesariamente en un mal sentido, pero sí en un sentido un poco mágico. Se habla de señales del universo, de vibraciones, de que todo pasa por algo, de que si está alineado fluye. No tengo ningún problema con la espiritualidad. En muchas ocasiones, de hecho, me uno al grupo, soy fan. Pero hay algo en esa narrativa que siempre me ha parecido un poco peligrosa, porque sugiere algo muy específico, que la alineación es algo que sucede. Como si fuera un evento, como si fuera una coincidencia cósmica. Como si un día te despertaras y dijeras, listo, encontré mi lugar. Y desde ese momento todo encaja. Todo fluye, todo es claro, pero si miramos la experiencia real humana,
realmente no funciona así, en absoluto. Lo aprendí después de varios intentos fallidos. Yo lo intenté. Las personas que parecen más alineadas en la vida, las que toman decisiones claras, las que se mueven con cierta coherencia interna, las que saben cuándo quedarse y cuándo irse, no llegaron ahí por accidente. Llegaron ahí porque aprendieron a diferenciar algo muy difícil. Aprendieron a diferenciar entre comodidad y alineación. Y esas dos cosas no siempre coinciden. Déjame decir algo que puede sonar un poco incómodo. La comodidad es una excelente estrategia de supervivencia, pero es una pésima brújula existencial. Nuestro cerebro está diseñado para buscar comodidad. Eso no es un defecto, es biología. El cerebro consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo, a pesar de representar solo el 2% del peso corporal. Esto significa que constantemente está buscando formas de ahorrar energía. Y una de las maneras más eficientes de ahorrar energía es repetir. Repetir lo que ya conocemos, lo que ya funcionó antes, lo que no generó conflicto. Por eso es tan fácil quedarse en trabajos que no gustan, relaciones que no funcionan, ciudades que ya no resuenan, grupos sociales donde sabemos que algo no encaja, no porque se sientan bien, sino porque son familiares. Y el cerebro confunde familiaridad con seguridad. Esto es algo que se ha estudiado bastante en la neurociencia. El psicólogo Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, hablaba mucho de esto cuando describía cómo funciona el pensamiento humano. Nuestro cerebro tiene dos sistemas de procesamiento. El sistema 1 es rápido, automático, intuitivo. El sistema 2 es lento, deliberado y analítico. La mayoría de nuestras decisiones diarias se toman con el sistema 1 porque es eficiente. Pero el sistema 1 también tiene una preferencia muy fuerte por lo conocido, lo familiar, lo que no genera fricción inmediata. Ahora, imagina lo que ocurre cuando mezclamos esto con presión social, con expectativas familiares, con miedo a la incertidumbre, con necesidad de pertenencia. De pronto, quedarse en lugares que no están alineados se vuelve extremadamente fácil. No porque no sintamos la señal, sino porque el costo de escucharla parece demasiado alto. Investigaciones en neurociencia han demostrado que el cerebro responde a lo familiar activando regiones asociadas con seguridad y recompensa, incluso si la experiencia familiar es negativa. Esto se conoce como preferencia por lo familiar y explica por qué muchas personas permanecen en situaciones insatisfactorias durante años. Hay otro malentendido muy común. La gente cree que la alineación se siente como entusiasmo, como motivación, como una especie de energía positiva constante, una unión cósmica, pero muchas veces no es así. De hecho, muchas decisiones alineadas se sienten incómodas, incluso aburridoras. Mudarse a otro país, cambiar de carrera, salir de una relación, dejar un grupo social, empezar algo nuevo. Nada de eso es cómodo. Nada de eso se siente como una tarde tranquila de sol en el sofá. Y sin embargo, muchas veces esas decisiones están profundamente alineadas, porque lo que define la alineación no es la comodidad externa, es la coherencia interna. Para decirlo de otra manera, hay decisiones que generan miedo, pero no generan conflicto interno. Y hay decisiones que parecen seguras, pero que generan fricción constante dentro de nosotros. La alineación vive en esa diferencia. No en la emoción superficial, sino en la sensación profunda de que algo tiene sentido. Una de las cosas más interesantes de la psicología humana es que ignorar nuestras señales internas no tienen un costo inmediato. Ese es el problema. Si cada vez que ignoráramos nuestra intuición pasara algo terrible, inmediatamente aprenderíamos rápido. Pero no funciona así. La mayoría de las veces no pasa nada. Simplemente seguimos. Un día más, una semana más, un mes más, a veces años más. Pero lo que sí ocurre es algo mucho más silencioso. Se acumula fricción, pequeñas incomodidades, dudas, tensiones, nada dramático pero constante. Y aquí aparece algo fascinante que se estudia en la psicología, el costo acumulativo del desalineamiento. No es un término oficial, pero describe algo que muchos investigadores han observado. Cuando una persona permanece durante mucho tiempo en contextos que no coinciden con sus valores, identidad o necesidades profundas, el cuerpo empieza a reaccionar. ¿Cómo? Fatiga, irritabilidad, sensación de estancamiento, pérdida de la motivación, grande. No porque la persona sea débil, sino porque el sistema completo, mente, cuerpo y emociones, está intentando comunicarte algo, que esto ya no, que lo entienda. Y muchas veces esa señal es exactamente la misma que sentimos cuando éramos niños.
solo que ahora tenemos más herramientas para ignorarla. Investigaciones en psicología organizacional han mostrado que la desalineación entre valores personales y ambiente laboral es uno de los predictores más fuertes de agotamiento emocional y pérdida de compromiso. Un estudio publicado en el Journal Applied Psychology encontró que la incongruencia de valores puede generar niveles de estrés comparables a los de la carga laboral excesiva. Aquí es donde la conversación se pone interesante porque muchas personas creen que la intuición es algo místico, algo esotérico, algo difícil de explicar, pero en realidad la ciencia tiene una explicación bastante concreta. La intuición es, en gran medida, procesamiento rápido de información, inconsciente. Nuestro cerebro está constantemente registrando patrones, microexpresiones, cambios de tono, inconsistencias, ambientes, dinámicos sociales, y a veces ese procesamiento aparece como una sensación, un presentimiento, una incomodidad difícil de explicar. El psicólogo Gerd Gigerenzer del Instituto Max Planck ha investigado mucho sobre este tema y su conclusión es fascinante. Las intuiciones no son magia. Son atajos cognitivos basados en experiencia y percepción. En otras palabras, tu cerebro sabe cosas antes de que tú sepas que las sabes. ¿Me hago entender? Y eso puede ser algo muy útil o muy incómodo. El cerebro puede procesar estímulos emocionales en menos de 100 milisegundos, mucho antes de que seamos conscientes de ello. Eso significa que nuestras corazonadas, el famoso palpito, son en realidad reacciones neurológicas rápidas a patrones detectados inconscientemente. Y aquí llega el punto clave de todo esto. Sentir alineación o desalineación no es el verdadero problema. La mayoría de las personas sienten las señales. El verdadero desafío aparece en el momento siguiente, cuando tenemos que decir qué hago con esa información. Porque escuchar a tu intuición puede implicar cosas muy incómodas. Cambiar de rumbo, decir que no, salir de una dinámica, aceptar algo que invertiste años construyendo y que ya no funciona, y eso es demasiado difícil. Pero también es la diferencia entre vivir una vida alineada y vivir una vida administrada por inercia. Hay algo que me parece fascinante de la experiencia humana. Cuando somos niños, nuestra brújula interna suele estar bastante clara. Sabemos cuando algo nos gusta, sabemos cuando algo no nos gusta, sabemos cuando algo nos incomoda, cuando queremos irnos, cuando queremos quedarnos. No siempre podemos explicarlo, pero se siente. Luego ocurre algo muy interesante. Crecemos. Y de repente empezamos a recibir muchísima información externa sobre quién deberíamos ser. La familia, el colegio, la cultura, los amigos, las redes sociales, las expectativas profesionales. Todo empieza a sugerir versiones posibles de nosotros. Todo el mundo tiene una idea mejor de quiénes podríamos llegar a ser. Y poco a poco ocurre algo muy sutil. Nuestra brújula interna empieza a competir con el mapa que el mundo tiene para nosotros. Y muchas veces ese mapa externo gana. La psicología del desarrollo tiene un concepto muy interesante para describir este proceso. Se llama formación de identidad. El psicólogo Erik Erikson hablaba de esto cuando describía una de las etapas claves del desarrollo humano: la crisis entre identidad y confusión de roles. Durante la adolescencia y muchas veces incluso más tarde, las personas están intentando responder preguntas enormes. ¿Quién soy? ¿Dónde encajo? ¿Qué tipo de vida quiero? El problema es que esas preguntas no vienen con un manual y la mayoría de las veces intentamos responder usando las herramientas que tenemos disponibles: comparación, imitación, adaptación, pertenencia. Nada de eso es malo, eso es parte del proceso, pero hay un pequeño riesgo. Cuando pasamos demasiado tiempo adaptándonos a entornos específicos, podemos empezar a confundir adaptación con identidad. Y esa es una diferencia muy importante, porque una cosa es saber navegar un ambiente y otra muy distinta es creer que ese ambiente define quién eres. Aquí es donde entra algo que ha sido súper importante en mi vida: cambiar de contexto, moverme, viajar, vivir en lugares diferentes. No porque viajar sea una solución mágica, pero porque cambiar de contexto hace algo muy interesante. Desactiva temporalmente las expectativas que otras personas tienen sobre ti. En un lugar nuevo nadie sabe quién eres. Nadie sabe quién eras en el colegio, nadie sabe quién eres en tu familia, nadie sabe qué papel jugabas en el grupo de amigos. Eres nuevo. Es como si muchas de esas identidades que llevábamos puestas se volvieran opcionales. Y de repente aparece una pregunta: si nadie espera nada específico de mí, ¿quién soy? ¡Qué pregunta tan fabulosa! Eso es
Eso puede ser increíblemente liberador, pero también puede ser profundamente desconcertante. Una de las cosas más sorprendentes que he observado viajando y viviendo en diferentes lugares es que diferentes contextos activan diferentes versiones de nosotros mismos. Hay ciudades donde me siento expansiva, segura, curiosa, energética. Hay otras donde me siento más introspectiva, más lenta, insegura, más observadora. Y lo interesante es que ninguna de esas versiones es falsa. Todas son reales, simplemente emergen en contextos diferentes, es parte del espectro. Esto es algo que la psicología cultural también ha estudiado. Nuestra identidad no es una estructura rígida, es más bien un sistema dinámico que interactúa constantemente con el entorno. Cambias el entorno y ciertas partes de ti aparecen con más fuerza. Investigaciones en psicología cultural han demostrado que el contexto social puede activar diferentes aspectos de la identidad de una persona. Esto se conoce como identidad contextual y explica por qué muchas personas sienten distintas versiones de sí mismas en diferentes países, grupos sociales o entornos profesionales. Aquí aparece uno de los conflictos más antiguos de la experiencia humana, el conflicto entre pertenecer y ser auténtico. Porque pertenecer tiene un valor enorme. Los humanos somos una especie profundamente social, necesitamos conexión y comunidad, necesitamos sentir que formamos parte de algo, pero la autenticidad a veces tiene un costo, a veces implica ser diferente, salir de un grupo, cambiar de camino cuando otras personas esperan que tú sigas en el mismo. Y ese conflicto no siempre tiene una solución perfecta, pero muchas de las decisiones más alineadas en la vida aparecen justo en ese punto de tensión, cuando tienes que elegir entre mantener una pertenencia cómoda o escuchar esa pequeña voz interna que dice esto ya no. Hay algo que observo mucho en las conversaciones con amigos, colegas, personas que conozco viajando. Muchas de esas personas sienten esa fricción interna, esa sensación de que algo no encaja, pero en lugar de interpretarla como información, la interpretan como un problema que deben arreglar. Entonces intentan optimizar la situación, ser más pacientes, más agradecidos, más positivos, más disciplinados. A veces eso funciona, pero otras veces es como intentar arreglar un GPS que te está diciendo que tomaste la salida equivocada. No es que el GPS esté roto, está intentando darte información. Y aquí es donde regresamos al inicio de este episodio, a esa sensación pequeña, silenciosa, casi imperceptible. Ese momento donde algo te dice a ti que esto ya no. No siempre significa que debas irte inmediatamente, dejar todo, que todo está mal, pero sí significa algo importante. Significa que tu sistema interno está registrando información que tal vez no puedes explicar completamente, pero que merece la atención. Y aprender a reconocer esas señales, a interpretarlas y eventualmente actuar sobre ellas es lo que yo llamaría el arte de alinearse. Si hay algo que me gustaría que quedara claro después de esta conversación es esto. La alineación no es un talento, no es un don, no es algo que algunas personas tienen y otras no. La alineación es una práctica, es algo que se entrena, como la atención, la escucha, la capacidad de decir que no. Y como cualquier práctica, se vuelve más clara con el tiempo. No porque la vida se vuelva más simple, absolutamente no, sino porque uno empieza a reconocer las señales más rápido. Es como aprender un idioma. Al principio todo suena confuso, luego empiezas a distinguir entre palabras, luego frases, luego conversaciones completas. La alineación funciona exactamente igual. Primero sientes esa incomodidad, luego empiezas a identificar de dónde viene, luego empiezas a actuar antes de que la fricción se vuelva enorme. Con los años he notado que hay 3 preguntas muy simples que suelen revelar mucho. No resuelven todo, pero iluminan. La primera pregunta es, ¿quién soy yo en este contexto? No quién eres en abstracto, sino quién eres cuando estás en ese lugar, en ese trabajo, en ese grupo, en esa ciudad, en esa relación. Porque a veces el problema no es la situación, es la versión de nosotros mismos que esa situación exige. Y si esa versión se siente artificial, forzada, agotadora, eso ya es información. Y es muy interesante cuando uno empieza a identificar esos momentos, ¿sí? Cuando uno está aparentemente pasando un muy buen momento en un grupo, charlando, echando chisme,
riendo, pero en ciertas ocasiones como que me atajo a mitad de camino. No rompo la conexión, eso ya lo aprendí a hacer, no rompo la conexión, pero me limito a opinar, porque de pronto el tema de conversación realmente no es lo que yo quiero, o no está alineado con lo que yo quiero hacer, o se está llevando mucho hacia el chisme, o realmente ya no estoy conectada tanto con el tema. Es algo supremamente extraño, pero a la vez interesante entender en esos momentos, decir a mitad de camino, esto ya no, pero aprender a no romper el ambiente es muy importante, porque de pronto yo soy la única que no se siente bien ahí. Ya aprendí a no ser el punto de la discordia, que los demás sigan teniendo el buen momento que ellos están teniendo, pero yo empiezo a salirme un poquito, me empiezo a desenganchar de ese momento y empezar a enfocarme en otra cosa, hacer una salida silenciosa, algo así. Segunda pregunta, ¿mi energía se expande o se contrae aquí? Una pregunta con la que realmente he tenido problemas para lograr obtener una respuesta, porque me costó entender cómo se siente la expansión. Y entendí que esto no es místico, no, es muy físico. De hecho, hay lugares donde tu curiosidad aparece, donde hay más preguntas, donde haces más preguntas, donde tienes ideas, donde el tiempo pasa rápido. Y hay otros donde todo se vuelve pesado, las conversaciones se sienten repetitivas, la motivación desaparece, el cuerpo se siente cansado incluso sin hacer mucho. Lo que conecta con la experiencia que les estaba contando antes, cuando uno sabe en la mitad de la conversación que eso ya no le sirve, que no le añade ni le enseña nada. Nuestro sistema nervioso es bastante honesto con esas cosas, solo que muchas veces dejamos de escucharlo. La tercera pregunta, si nadie esperara nada de mí, ¿seguiría eligiendo esto? Esta pregunta es incómoda porque revela cuánto de nuestras decisiones está basado en expectativas externas. Familia, sociedad, trayectorias profesionales, historias que ya invertimos años construyendo. Pero a veces cuando eliminamos esas expectativas por un momento, la respuesta aparece con bastante claridad. Quiero proponerte algo pequeño, un experimento, nada dramático, no te preocupes. Durante la próxima semana, solo observa algo. Observa tu energía en diferentes contextos. Cuando entras a un lugar, cuando sales de una conversación, cuando estás en medio de una conversación, cuando terminas una actividad. Hazte una pregunta simple. ¿Esto me dejó con más energía o me drenó? No tienes que cambiar nada de tu vida todavía. No tienes que tomar decisiones grandes porque muchas veces la alineación empieza con algo súper básico, prestar atención. Si tuviera que resumir todo este episodio en una sola idea, sería esa. La vida no siempre te pide que tomes decisiones perfectas, pero sí te pide que prestes atención a la dirección en la que te estás moviendo, porque la desalineación rara vez aparece de golpe. Casi siempre empieza como algo muy pequeño. Una incomodidad leve, una conversación que no termina de encajar, un ambiente donde sientes que estás actuando un papel. Nada dramático, solo una pequeña señal. Esto ya no. Y tal vez el arte de alinearse no consiste en encontrar una vida perfecta, sino en desarrollar la capacidad de ajustar el rumbo una y otra vez. Escuchar, corregir, moverse, explorar, repetir. Como lo hacíamos cuando éramos niños, antes de que el mundo nos dijera y nos convenciera de que debíamos quedarnos quietos. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio de Cosecha Salvaje. Chao. Gracias por escuchar. Si quieres acceder al episodio completo y al material extra, puedes unirte a nuestra comunidad en Patreon. Sigue Cosecha Salvaje.